Eclesiastés capítulo 5. Seguimos allí. Hermano, yo espero que no esté siendo un tiempo tedioso para usted los estudios en Eclesiastés. Yo sé, como dije al principio, que Eclesiastés tiene un tono un tanto depresivo, ¿no es cierto? Porque lógicamente la expresión, ¿no? Son los recuerdos de Salomón de sus años lejos del Señor. Entonces, lógicamente tienen esta connotación, tienen este tono tan marcado en un sentido depresivo. Ahora, yo espero que no esté siendo algo tedioso para usted. Para mí en lo personal, que paso tiempo, gracias, para mí en lo personal que paso tiempo estudiando para poder predicar este libro, honestamente no ha sido tedioso, ha sido una buena enseñanza. Me ha llevado a cuestionarme muchas cosas, a pensar en muchas otras, en reafirmar otras tantas, ¿no? Pero estamos en este proceso y hoy vamos a estudiar, no vamos a alcanzar a llegar al final del capítulo 5, sino que simplemente nos vamos a concentrar en algunos versículos de la segunda sección. Recuerde que en esta sección del libro se encuentra en el proceso que Salomón como rey realizó observando cosas. Y él hace, por así decirlo, deja un registro de sus observaciones. Este capítulo tiene que ver con eso todavía. Él sigue haciendo observaciones. La semana pasada hablamos de el registro que él hace de las observaciones del hombre religioso, ¿se acuerda? Y dijimos que hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos porque el religioso se acerca a la casa de Dios más que para oír lo que Dios tiene que decirle, a ofrecer cosas que él simplemente no está dispuesto a cumplir. ¿Cuántas promesas al viento muchas veces hacemos respecto del Señor que, como fueron hechas al viento, el viento se las lleva y después ni siquiera nosotros mismos las recordamos, ¿no? Perdone que use este ejemplo. Yo a veces me olvido del nombre de una persona que me dijeron hace 2 minutos. Y no es por falta de interés, porque soy pésimo recordando nombres. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para recordar nombres. Entonces, de pronto no me acuerdo un nombre. Imagínense cuando a veces de pronto hago una promesa y la dejo olvidada o perdida ya en el tiempo. Bueno, Salomón dice, cuidado con ser un hombre religioso, una mujer religiosa, que viene al templo solo para ofrecer algo que no estás dispuesto a cumplir. Una cosa que me llamó la atención en la enseñanza que hizo hermano Cristian ayer en la tarde, y creo que es la experiencia de muchos de los que estamos en una situación de poder hablar con gente, de poder estar continuamente aconsejando a personas, y es cuando personas a la cual uno lo mira y le hace una pequeña advertencia por la conducta que están teniendo, por se están relacionando no solo con el Señor, sino también con el pueblo del Señor. Cuando uno le dice, ¿sabes qué? Cuidado, porque te podría pasar esto. Cuando se reitera esta declaración, no, eso a mí no me va a pasar. No, tranquilo, sí, yo sé. Pero a mí no me va a pasar eso. ¿Usted, eso que me está diciendo? No, a mí no. A otros sí. Pero a mí imposible. Y creo que todos los que estamos en esta situación y que hemos enfrentado este tipo de cosas, podemos dar fe, podemos dar testimonio de que generalmente cuando alguien viene y te responde de esta manera, no, a mí no me va a pasar, es porque ya le pasó. Ya sucedió. En todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Entonces, Salomón dice, cuidado. Cuidado con ser el religioso. Pero a partir del verso 9, ya no solo va a declarar al religioso, ahora ¿sabe de quién va a hablar? Del materialista. Miren lo que dice el verso 9. Además, desde el verso 8. Desde el verso 8.
Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Vamos a separar, vamos a dividir esta sección del libro, este estudio del libro, lo vamos a separar en dos secciones. Vamos a alcanzar a ver hoy día simplemente la primera parte. Pero mire qué interesante la forma en que el rey Salomón empieza con esta descripción, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la tierra, no te maravilles de ello. Hermano, déjeme preguntarle algo. ¿Salomón qué es lo que era? Un rey, ¿no? No era un reino, era un rey. Salomón era un rey. ¿Se acuerda? Ahora, es interesante porque Salomón sale a recorrer su reino, sale a recorrer su provincia. Y a partir de este recorrido y de esta observación, hace esta declaración: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Sin duda, Salomón salió a recorrer su reino, salió a recorrer su provincia y se encontró con este tipo de situaciones. Se encontró con que pobres estaban siendo oprimidos. Se encontró con que personas que estaban en situación de privilegio, de liderazgo, de autoridad, probablemente política, habían pervertido el derecho y la justicia. Y él va a decir: mira, si sale a recorrer, si hace un recorrido y observa estas cosas, no te maravilles, no te asombres. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa. Si usted ve estas cosas que Salomón está describiendo en el libro de Eclesiastés, si usted lo ve en nuestros días, no se asombre, no se maraville, porque estas cosas siguen pasando y seguirán pasando. Personas que están en posición de autoridad, personas que están en posición de responsabilidad, en cargos públicos, en cargos políticos, muchos de ellos lamentablemente han oprimido al pobre. Muchos de ellos lamentablemente han pervertido el derecho y la justicia. ¿Sabe qué es interesante? Porque la palabra aquí, opresión, significa literalmente extorsionar. ¿Sabe usted lo que es una extorsión? ¿Podría definir una extorsión? Ojalá que ninguno haya vivido una extorsión. ¿Pero sabe lo que es una extorsión? ¿No? Obligar a dar. Obligar, ok. Iván, ¿sabes? ¿Podría, desde el punto de vista legal? Sí, es mediante la imposición de una fuerza tratar de arrancar una decisión o otro tipo de conducta. Ok. Miré en un diccionario, ¿no? Y la definición es una presión ejercida sobre una persona para forzarle, ejercer una fuerza, para forzarle a hacer algo a fin de obtener a cambio dineros o beneficios. Interesante definición, ¿no? Ahora, fíjense, ¿quiénes son los extorsionados o quiénes son los oprimidos según este pasaje? Los pobres, ¿no? Personas que probablemente por su condición están en la indefensión, son indefensos. Sin embargo, están siendo oprimidos por aquellos que debieran cuidarles. Están siendo oprimidos por aquellos que debieran protegerles.
Me llamó la atención, estuve mirando, hermano, yo no sé si usted mira noticias, yo siempre insisto con este punto, es bueno mirar noticias, es bueno saber qué está pasando. Algunos me dicen de pronto, no, que son puras tragedias, pero a veces son tragedias que uno necesita saber. Uno no puede ir, por muy creyente que sea, ir como pajarito por la vida, ¿no? No puede. ¿Sabe qué? Estaba mirando algunas noticias y esta semana me llamaron la atención algunas, ¿no? Por ejemplo, un cura muy reconocido en nuestro país que se autodenunció hace un tiempo atrás y que ayer, justamente, se cumplió el tiempo para poder hacer la denuncia. Él se autodenunció hace unos meses atrás y ayer se cumplió el tiempo para que se hiciera la denuncia y se hizo una denuncia contra él por presunto abuso sexual de una menor. Ahora, cuando uno escucha toda la historia, tiene, ¿cómo se llama? Características bien macabras. Porque la menor tenía un serio problema de autoestima por su físico, por su cuerpo. Y este hombre, que había sido cercano a la familia, era el confesor de los padres, de los abuelos, de la tía, de la mamá, vino para aconsejar a la menor. ¿Y sabe lo que supuestamente habría sucedido? Porque esto está en supuesto, está en investigación, ¿no? ¿Sabe lo que supuestamente habría sucedido? Para reafirmar el valor, la autoestima de la menor, la confianza, la hizo ponerse de pie frente a él y le empezó a tocar primero los muslos. Después le empezó a tocar sus glúteos. Después el resto de su cuerpo. Y le dijo, no, tú tienes un cuerpo lindo. Tú tienes un cuerpo hermoso. ¿Por qué no valoras tu cuerpo? Y cuando terminó todo esto, le dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados. A la niña. Mire, si la historia es cierta, el pecador no era la niña. Pero el que estaba en posición de poder era él. ¿Sabe lo que había hecho él? No. Había pervertido, ¿cómo dice el pasaje? Verso 8, el derecho y la justicia. Y eso sucede no solo en el ámbito político, hermano. Eso sucede en el ámbito religioso, sucede en el ámbito laboral, sucede en todos los ámbitos donde hay una persona que tiene una posición de poder. Podría llegar a suceder esto, ¿no? Personas que deben velar, que deben de cuidar por el bienestar, como dice el verso 8, del pobre. Lo oprimen. Ese es su caso. Porque he escuchado esta semana de otros tantos casos. Ahora uno podría decir, bueno, pero eso pasa en la iglesia católica. Sí, pero en la evangélica también. Hay una diferencia. Que al pastor lo pescan y lo encierran al tiro en la cárcel. Al cura, todo el cuento lo llevan al Vaticano, lo pescan, lo mandan a un monasterio lejos, lo encierran. Y es muy difícil que lo encaseen. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué sucede? Sucede. Fíjese cómo sigue el texto, ¿no? Porque luego sigue el texto diciendo, si opresión de pobres y perversión. ¿Y qué es la perversión? La perversión de derecho y de justicia. Esto habla de un sistema que debe de garantizar el cuidado, la protección del pobre, del desvalido, del que está en una situación de indefensión, pero que lamentablemente este sistema que debe velar por eso ha sido pervertido, ha sido corrupto, ha sido corrompido. Y en vez de dar cuidado y protección, oprime. Recuerde, Salomón salió a mirar en su reino, salió a mirar en su provincia. Ya ha notado que esto está sucediendo. Probablemente muchos oficiales de su reino estaban haciendo esto, ¿no?
Probablemente muchos oficiales de su reino estaban oprimiendo, estaban extorsionando, se habían corrompido, se habían pervertido. Pero mire cómo sigue Salomón dicen, bueno, si ves estas cosas, no te maravilles de ellas. Y me llama la atención esta expresión no te maravilles, porque la expresión no te maravillas no es no te asombres. No te veas sorprendido por esta situación, porque esto pasa. Y hermano, déjeme insistir con esto, ya lo dije hace un ratito, esto pasaba en los días de Salomón y sigue pasando en nuestros días. Pero ¿sabe que me gustó la palabra en el texto original? Porque la palabra en el texto original significa lo siguiente: no te asombres al punto de que no hagas nada, que te muestres indiferente por lo que está pasando. No te asombres, pero haz algo. No guardes silencio, no mires para el lado. No mires para el lado pensando que porque miras para el lado las cosas van a cambiar o van a dejar de pasar. Hay no sé si era poeta, filósofo o qué, llamado Edmund Burke. Él creo que es escocés, no estoy seguro. Pero Edmund Burke dijo en una ocasión, lo único que el mal necesita para triunfar es que el hombre bueno no haga absolutamente nada. Y a veces nosotros somos así, no hacemos nada. No, si nosotros no tenemos que hacer nada en esto, solo orar. Si hermano, ore, pero no guarde silencio, no mire para el lado. Hermano, quiero ser sincero, yo no voy a asumir, no estoy asumiendo acá ninguna postura política de ningún tipo, menos en estos días, ¿no? Es peligroso asumir posturas políticas en estos días. Pero hermano, hay cosas que son tristes. O sea, cuando me tocó en el pasado llevar a hermanos de nuestra iglesia al médico, por ejemplo, a un hospital, y tener que esperar 2-3 horas para que los atendiesen, y que cuando entramos, ya porque era el turno de que atendiesen a ese hermano, a esa hermana, entrábamos al médico, después de esperar 3 horas, el médico le hacía 2 preguntas, 3 preguntas, le recetaba algo y en 5 minutos ya estábamos afuera, porque algo no anda bien. Cuando a alguno de nosotros le han llamado por teléfono para confirmar la hora médica de un familiar amado, para decirle, tráigalo mañana, porque mañana le van a hacer el examen médico, y ese familiar amado murió hace 4 meses atrás, esperando ese examen médico, es porque algo anda mal. Y ante cosas como esa, no solamente tenemos que orar, tenemos que hacer algo más. No me sorprende, no me veo asombrado por lo que está pasando. Salomón dice, no te asombres, pero no vivas la vida como que todo está bien tampoco. No guardes silencio. No guardes silencio. Ahora, Salomón dice algo interesante, ¿no? Porque concluye este pasaje de una manera bien interesante, este versículo, no este pasaje. Lo concluye de una manera bien interesante. Porque dice que sobre aquel corrupto, sobre aquel que ha pervertido el derecho y la justicia, sobre aquel que ha oprimido al pobre, hay uno que es más alto. Y eso debiera ser un consuelo para todos los pobres que están siendo oprimidos. Pero debiera ser un terror para todos aquellos corruptos y pervertidos que están oprimiendo al desvalido. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos.
Hermano, sobre aquel que está en una posición de privilegio, que debe y que tiene una responsabilidad de cuidado de gente, de personas, déjeme decirle, hay uno más alto. Y aún sobre ese que es más alto, hay uno que es más alto todavía. ¿Y quién es ese que es más alto todavía? Nuestro Dios. El profeta Isaías escribe en el capítulo 66, Isaías 66, 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y no hay nadie que esté sobre él en ese sentido. Pero ¿sabe qué es interesante? Porque el versículo sigue: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire lo que dice el verso 2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sobre el alto hay uno más alto, pero sobre ese más alto hay uno que es más alto todavía que nuestro Dios. Y desde su santo trono, desde el cielo, Él mira y atiende y escucha al pobre y al desvalido. Dígame si eso no debiese ser un lindo ánimo para nosotros. Verso 9 dice: además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Me gusta cómo lo expresa la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. Dice: con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Tiene una connotación bien distinta a como lo dice nuestra versión, ¿no? Con todo es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Aquellos que están lógicamente en una posición de privilegio y responsabilidad de una nación tienen la obligación de velar por el bienestar de la nación o del pueblo que habita lógicamente esa nación, del pueblo que ellos van a gobernar. Pero lamentablemente muchos de esos hombres han asumido la actitud del verso 8. Se han pervertido, se han corrompido, han oprimido al pueblo. ¿Y cómo vemos esto, no? A partir del verso 10, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también de esto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. En este punto déjenme hacer una consulta. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? ¿Guardar riquezas es malo? ¿Acumular riquezas? A ver, me pareció sentir un sí. Así como. Vuelvo con las preguntas. ¿Es malo el dinero? No. ¿Guardar dinero es malo? No. ¿Acumular riqueza es malo? Vale, porque no tibia. Hermano, para el que me dice que acumular riquezas es malo, muéstreme un texto bíblico que lo diga. Déjeme decirle, hermano, sinceramente, que la Biblia honestamente no habla acerca de esto, ¿no? ¿Habla del dinero? Sí. Habla del dinero. Lo que dice la Biblia es que el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero el amor al dinero no necesariamente significa o no necesariamente es sinónimo de acumular riqueza. Cuidado, lo voy a explicar ahora. Amar el dinero no significa necesariamente acumular riquezas. ¿Ya? Definitivamente la respuesta es no. El dinero no es malo. Querer guardar dinero no es malo. Querer acumular riqueza no es malo. Siempre y cuando se haga de la forma correcta.
El problema es que lamentablemente, sobre todo en nuestros días, hay una desigual acumulación de riqueza que no siempre se ha obtenido de la mejor forma o de la manera correcta. No siempre se ha obtenido de la forma o de la manera correcta. Vaya conmigo a un pasaje, Santiago capítulo 5, verso 1 al verso 6. Mire, es interesante porque este pasaje es muy severo. Muy severo. Santiago 5, del 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hoy comenzó suavecito Jacobo, el medio hermano de Cristo, ¿no? Escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. O sea, alguien me podría decir: ve, pastor, aquí está la demostración, o aquí está el texto de que acumular riqueza es malo. No, todavía no. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes. Como fuego habéis acumulado tesoro para los días postreros. Ahí está. ¿Ve? La acumulación de riqueza. Todavía no. O sea, aquí habla efectivamente de acumular riqueza. Pero mire lo que dice el verso 4. ¿Cómo se acumularon las riquezas? Y aquí empieza la descripción de cómo se acumularon estas riquezas. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cómo se acumularon la riqueza entonces? Con engaño. Pusieron a gente a trabajar, y cuando llegó el tiempo de pagar, no pagaron. No pagaron. Si seguimos, habéis vivido en deleite sobre la tierra, verso 5, ¿no? Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Mire lo que dice el verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. ¿Sabe a quién se refiere con que habéis condenado y dado muerte al justo, no? Al mismo jornal del 4, que pusieron a trabajar y que cuando llegó el tiempo del pago no le pagaron. Y que cuando vinieron y le quisieron cobrar, arrasaron con él. ¿Es malo el dinero? No. ¿Es malo querer tener dinero? No. ¿Es malo como la riqueza? No. Siempre y cuando se haga la forma correcta. Y esta no es la forma correcta. Estos hombres acumularon riqueza oprimiendo al pobre. Estos hombres acumularon riqueza haciendo a personas trabajar, explotando a personas. Llegado el momento de pagar, no les pagaron, los engañaron. Y cuando quisieron estas personas reclamar lo que era de ellos, los mataron. Eso es. Eso es. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. Vaya ahí ahora, conmigo por favor. 1 Timoteo capítulo 6. Ahora, hermanos, por favor entiendan, ¿no? Yo no estoy haciendo una reivindicación social desde el púlpito, no, yo estoy tratando de explicar o predicar la palabra de Dios y lo que Salomón enseña en el libro de Eclesiastés. Eso es lo que estoy tratando de hacer, para que no me tachen después, como alguien me tachó por ahí esta semana, aunque lo hizo con cariño, de pastor rojo. Claro, vamos a dejarla ahí nomás. 1 Timoteo 6, del verso 6 al verso 10. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por favor, hermanos, déjenme explicar esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe qué es la idea, no? Tiene el pan del día, esté contento. Tiene la ropa con que vestirse en este día, esté contento. Tiene un techo para dormir este día, esté contento. Eso es. Eso es. No necesita más.
porque del día de mañana se ocupará el Señor. Yo le he compartido más de alguna vez a ustedes, ¿no?, que muchas veces uno se aflige, sobre todo las hermanas. Yo entiendo cuando las hermanas llegan a un periodo del mes en que la despensa se va achicando y ya no hay tanto y como que se empiezan a afligir algunas hermanas, y es normal, pues. Mire, si hay una semana del mes crítica, es la última, ¿no? A veces nuestro hijo a nosotros nos dice, y realmente suele ser en esa semana, ¡ay, me gustaría comer algo rico! Y nosotros le decimos, ¿recuerden qué semana del mes estamos? ¿Recuerden qué semana del mes estamos? Nos pasa a todos, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, conténtate con lo que tienes para el día. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren lo que dice el verso 10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, pastor, ¿el dinero es malo? No, amar el dinero es malo. ¿Pero qué significa amar el dinero? ¿Qué significa amar el dinero? Alguien definió el amor al dinero como el deseo de obtener dinero a toda costa y sin importar la forma. Si usted para tener dinero está dispuesto a robar, entonces usted ama el dinero. Si usted para obtener dinero está dispuesto a estafar, entonces usted ama el dinero. Si usted para obtener dinero está dispuesto a deshonrar a Dios, entonces usted ama el dinero. Y ahí hay un problema, porque eso es un pecado. Que tiene consecuencias, ¿no? Fíjese, verso 10 dice que raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué lo que hicieron? Se extraviaron de la fe. Esta semana estaba escuchando de nuevo noticias, ¿no? Y escuché de un supuesto pastor que defraudó a la congregación e incluso defraudó a su mujer y tomó un crédito por una cierta cantidad de dinero, creo que era 50 millones de pesos a nombre de su mujer, que después no lo pagó y la mujer se terminó divorciando y lo denunció. Ese hombre ama el dinero. Ese hombre ama el dinero. Estaba mirando en Argentina, hay un pastor muy famoso, el pastor Jiménez, no me acuerdo el nombre. ¿Se acuerdan ustedes del nombre, no? Pero es de nuestra época. Pastor Jiménez, pastor carismático, de estos de cruzada, de poder, Cristo sana, salva y santifica. Esos eran los eslogan, ¿no? Bueno, él fue denunciado. Él fue denunciado por estafas, por haberse apropiado dinero de la iglesia. No estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 3 millones, cientos de millones. Cientos de millones. Ese hombre ama el dinero. Y perdón, hermano, yo creo que todos nosotros tenemos en mente gente que ama el dinero. Sabemos y conocemos de gente que ama el dinero y que usa el nombre de Dios para estafar a otro y apropiarse de sus dineros. Y eso está mal. Perdóneme, eso está mal. ¿Sabe por qué a mí me alegra tanto que tengamos esta cuenta bancaria? Porque eso nos va a permitir como iglesia tener una administración transparente. Yo creo que hasta aquí, y lo he dicho, hasta aquí nosotros hemos tenido una administración transparente en las manos de Pablo. Pero el simple hecho de separar las cuentas nos va a ayudar mucho. Porque además necesitamos generar un historial económico.
Quizá el día de mañana podríamos postular un crédito hipotecario para comprar esta propiedad, para poder establecernos aquí o en otro lugar. Y esa cuenta bancaria nos va a ayudar a eso. Si hay algo que yo he valorado en Pablo, en que todos estos años él siempre ha dicho, alguien quiere ver algo, quiere consultar los libros, quiere mirar los registros, acá está, transparente. Transparente. Pero hermano, hay gente que ama el dinero. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y lo peor de todo es que mucha de esta gente que ama el dinero se muestra con una apariencia de piedad. Se muestra como un hombre íntegro. Se muestra como un hombre correcto. Oiga, si está Cristo, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, y él, ahí debajito. Apariencia. Apariencia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Salomón dice, ¿no? Verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahí estoy. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Sabe cómo dice la Biblia de las Américas? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. Todo esto es vanidad. Y es interesante porque en esta versión, en la versión de las Américas, se utiliza 2 veces la palabra saciar. Y la idea de saciar es estar satisfecho. El hombre que ama el dinero nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere algo más. Siempre quiere más y más y más. Siempre. Siempre le falta algo. Y lo expresa bien el siguiente texto, ¿no? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Este es el principio en definitiva del consumismo, ¿no? ¿Qué es el consumismo? ¿O qué es ser consumista? Es una persona que anhela tener siempre algo más, aunque no lo necesite. Salió una nueva versión de celular, esa es la que quiero tener. No, porque este ya se demora 3 segundos en buscar lo que yo necesito, y eso es mucho. ¿No? El otro se demora 2 segundos y medio nomás, y este se demora 3, eso es mucho. Entonces quiero el nuevo. No, es que salió un nuevo modelo de ¿cómo se llama? De reloj. Y yo quiero ese, porque ese sí lo voy a poder ver bien, ¿no? Ese tiene 42 milímetros y este tiene 38. Entonces ese lo voy a poder bien porque este no es muy chico. Y cuando tiene el de 42 y sale el de 45, ahora quiere el de 45, ¿no? No, que esta tele es de 32. No, ¿de cuánto está? 42. Es de 42. No, yo quiero una de 55. Ese es un chiste interno, ¿no? Es un chiste interno. Pero hermano, déjeme decir el verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. El hombre que ama el dinero nunca se sacia, siempre quiere más, nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y fíjese cómo sigue el pasaje, verso 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ayer fue un día lindo, ¿sabes? Fue un día lindo aquí en la iglesia. Venir a trabajar desde tempranito, bueno, ni tan temprano tampoco, yo llegué media hora tarde. Pero trabajar acá en la mañana fue un lindo tiempo. Y nos fuimos cansados, ¿no? Yo tuve la bendición, el privilegio con mi esposa que una familia nos invitó a comer con ellos, a almorzar a su casita.
Y cuando terminamos de almorzar, ellos generosamente me dijeron: pastor, hay una pieza con unas camitas ahí si quieres pasar a dormir. Así que yo aproveché la oferta. Y dije: ya, pues la pastoral, 40 minutos. Después tenía que estudiar, ¿no? Tenía que estudiar para mi mensaje de hoy. Entonces, 40 minutitos. ¡Ay, qué rico! Dormí muy bien. Después me puse a estudiar y después llegó el tiempo de ducharme, cambiar ropa y volver para acá. Y el culto, la reunión de anoche, espectacular. ¿Sabe, hermano? Yo déjeme decirle una cosa: esa hay que repetirla. Pero ya no como reunión de varones. Hay que repetirla como reunión de matrimonio. Fue un lindo tiempo. Fue un lindo tiempo. Pero cuando fuimos a casa íbamos cansados con mi esposa. Que había sido un día largo en un sentido, nosotros. Y venimos de semanas largas. Cuando ya me pude acostar, yo generalmente tengo la costumbre de acostarme y mirar televisión un rato. Y yo lo que sé, yo tengo conciencia anoche de haberme acostado y haber prendido la tele solamente. No tengo conciencia de lo que vi. No me acuerdo de lo que vi. Estaba cansado. Y eso me hace pensar en el verso 12, ¿no? Dulce es el sueño del trabajador. No es que me esté poniendo en la posición de trabajador, ¿no? Pero dulce es el sueño del trabajador. El hombre que al final del día, después de haber hecho las cosas que tiene que hacer, puede llegar y poner su cabeza en la almohada con la conciencia tranquila, con la libertad de saber que ha hecho lo que tenía que hacer. Y puede dormir reposado. Y es interesante porque dice: coma mucho, coma poco. O sea, tenga o no tenga. Mire, si el sueño incluso es alivio hasta para el hambre, ¿no? A veces cuando uno tiene hambre se acuesta a dormir y duerme nomás poco. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero ¿qué pasa con el rico? Su abundancia, dice el texto, no lo deja dormir. Porque hay personas ricas que siempre están pensando: es que me están robando. Es que alguien está robándome. Dentro de todo lo que tengo, alguien me está robando. Ese es el pensamiento de algunos ricos. Pero hay otros ricos que no duermen. No duermen porque siempre están pensando cómo generar más riqueza, cómo obtener más, cómo ganar más. A mí me sorprendió escuchar la historia o el testimonio de un hombre muy rico de este país que decía que él dormía 4 horas al día. 4 horas al día. Y él se levantaba muy temprano a las mañanas a revisar en su computador las bolsas de comercio a nivel mundial para ver dónde podía invertir sus recursos, ¿no? Mientras esperaba que le llegasen los diarios del día para poder analizar ahora la actualidad económica del país y saber dónde seguir invirtiendo. Y él dormía 4 horas. Hermano, eso algunos lo ven como una virtud, ¿no? Oh, el hombre trabajador, impresionante. No, eso no es una virtud, hermano. Eso es una evidencia de un pecado que se llama avaricia, que se llama codicia. Ahora, conociendo un poco la historia de este hombre, también uno entiende, ¿no?, de que él ama el dinero, por lo que ha sido su historial pasado. Él ama el dinero. Cuidado, hermanos. Salomón está haciendo esta descripción. La semana pasada vimos la advertencia contra el religioso. Hoy día vemos la advertencia contra el materialista. ¿Cuánto más cuando el materialismo puede estar incluso en nuestras propias congregaciones? Cuando personas que están en posición de liderazgo, de responsabilidad, aman el dinero y no tienen ningún reparo, ningún problema en ofender a Dios con tal de tener más dinero. Cuidado, cuidado.
Vamos a terminar, vamos a orar y vamos a terminar esta parte.